Buenos días, continuamos con nuestro curso de neuropsicología infantil. El tema de la presente unidad se denomina neurobiología de las emociones. Les habla el doctor Henry Castillo, psicólogo, máster en neurociencias, doctor en neurociencia cognitiva, profesor en más de 11 países, con 3 doctorados honoris causa, 12 premios internacionales y presidente actual de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios, certificado por la Michigan State University, por la Copenhagen Business School y por la Higher School of Economics. Para comenzar, vamos a hablar acerca de cómo se integra y funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, si se me permite hablar metafóricamente, es como la construcción de un edificio de 3 pisos, donde en el primero se encuentra el tallo cerebral, la estructura más antigua filogenéticamente, y que contiene y maneja en gran medida gran parte de nuestras funciones vitales. En pocas palabras, es la estructura que nos mantiene con vida, controla y maneja elementos reflejos como el marcapasos cardíaco, la temperatura, la respiración y otros signos vitales. En el segundo piso tenemos el sistema límbico, aquel encargado del control de nuestras emociones, aquel elemento en donde sentimos las emociones básicas y secundarias y nos permite los comportamientos que nos han traído hasta el día de hoy en todo un proceso de desarrollo filogenético. Se encarga de la conducta sexual, de la conducta agresiva, del manejo del miedo y de otro tema de emociones importantes para nuestra supervivencia. Y en el tercer piso tenemos la corteza cerebral, la más reciente a nivel filogenético, de aparición temprana. Esta corteza cerebral se encarga de los procesos cognitivos, sensoriales y perceptuales que nos permiten entender el mundo desde una perspectiva conceptual, racional, y nos permiten procesos psicológicos de alto nivel. Recordando nuestra potencialidad cerebral, nuestra estructura del sistema nervioso central está conformada por alrededor de 100.000 millones de neuronas, con una potencialidad sináptica o de conexión entre ellas de 10 a la 9, un desarrollo formado a través de 2 hemisferios, los cuales parecen uno el espejo del otro, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y cada uno de estos hemisferios cuenta con 4 lóbulos cerebrales: el lóbulo frontal en la parte anterior, el lóbulo parietal en la parte intermedia, el lóbulo temporal en la parte inferior posterior y el lóbulo occipital en la parte más dorsal o posterior de todos ellos. Dentro de las características principales de nuestro cerebro se encuentra que funciona con bajo nivel de energía. Aunque nuestro cerebro es aproximadamente el 2, 3 o 4% de nuestro cuerpo, consume alrededor del 20% de toda nuestra energía. Sin embargo, funciona con aproximadamente 15 watts de energía. Nuestro cerebro, como lo decía anteriormente, a pesar de ser una estructura proporcionalmente pequeña en nuestro cuerpo, es el órgano que más energía consume de todos. Está formado a través de redes neuronales que se expanden a lo largo y ancho del cerebro y a lo largo y ancho de ambos hemisferios cerebrales, y una corteza altamente conectada que forma circuitos y redes neurales, y una subcorteza que, como lo decíamos anteriormente, la vamos a entender como el sistema límbico encargado de las emociones. La emoción es uno de los procesos psicológicos más importantes que ha llevado a que nuestro cerebro llegue a la evolución que actualmente se encuentra. Los propósitos útiles cumplidos por las conductas emocionales fueron en definitivo aquellas que dieron forma, significación y un resultado evolutivo que nos permitió crecer como mamíferos, desde mamíferos inferiores a mamíferos superiores. El cerebro anatómico no ha cambiado recientemente. Como primates posiblemente tengamos alrededor de 7 millones de años.
como homínidos tengamos alrededor de 2 millones de años. Desde los antecedentes de los primeros homínidos derivados del Australopithecus afarensis, pasando por el Homo habilis, llegando al Homo erectus, quien fue el que en definitiva maneja el fuego, y terminando en el Homo sapiens. El Homo sapiens posiblemente tiene alrededor de unos 150.000 años. Los entendidos en el tema datan al Homo sapiens entre 130 y 170.000 años de antigüedad, el cual, durante todo este periodo de tiempo, pasó su vida y logró la supervivencia a través de un modo de cazador-recolector. Pasaba de zona en zona, despojando a cada territorio de elementos relacionados con la vegetación, la agricultura y los animales que allí habitaban. Vamos a observar posteriormente que la agricultura en sí misma o agricultura intencionada no llega sino hasta la llegada de la estabilización y sedentarización del Homo sapiens hasta hace 10.000 años. Si bien las fuerzas de selección natural y de la especie moldearon al ser humano como un primate, cazador-recolector, también nuestro pasado evolutivo modeló nuestra conducta y nuestra estructura cerebral. Cuando hablamos del Homo sapiens tenemos que hablar de uno de los elementos más sentidos en su formación, las emociones. Las emociones, desde los primeros estudios realizados por Charles Darwin, son consideradas de carácter innato, por lo menos las denominadas emociones primarias. Las emociones, así como la expresión de las mismas, son de carácter genético, nacemos con ella, aunque se ha considerado la posibilidad de que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la expresión de las mismas, y de esto veremos más adelante en cómo la cultura y las interacciones sociales dan de alguna forma moldeamiento a la expresión de las emociones. Las emociones se sienten en todo el cuerpo, porque parten de que una emoción activa todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, tanto el simpático como el parasimpático. Pero una forma de medir las emociones es a través de las microexpresiones faciales, que en nuestro caso son manejadas a través de 17 pares de músculos faciales y que en gran medida compartimos con los grandes primates. Cuando hablamos de emociones tenemos que hacer un recorrido histórico de las mismas. El primero que habló formalmente de las emociones desde un punto de vista científico, sin desconocer que filósofos anteriores ya hablaran de las mismas, fue Charles Darwin hacia 1890, el que primero habló de la evolución de las especies y de la importancia de las emociones para el proceso adaptativo y de supervivencia de cada una de las especies. Posterior a Darwin, y con la llegada de William James, el famoso psicólogo norteamericano creador del funcionalismo, fue el segundo en conceptualizar las emociones y acercarse a ellas de una forma científica. Pero no fue hasta los modelos de emoción dados por Walter Cannon y otros seguidores quienes hablaron de los cambios corporales en el dolor, el hambre, el temor y la cólera como reacciones emocionales en las primeras teorías acerca de la historia de las emociones. Hablemos un poco de las perspectivas actuales sobre la emoción. Numerosos entendidos en el tema diferencian la emoción de los sentimientos. Algunos autores hacen una tajante diferenciación entre lo que es una emoción y un sentimiento. La emoción, según ellos, se refiere a una serie de respuestas que se desencadenan desde determinadas zonas del cerebro y tienen impacto en otras zonas del cuerpo y de todo el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, ellos definen que las emociones son estados físicos que surgen como respuesta a estímulos externos, mientras los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones a las emociones.
por lo cual la emoción precede al sentimiento y el sentimiento es posterior a la emoción. Puede ser, según los entendidos, fácilmente las emociones observadas por otros, mientras los sentimientos son más ocultos y más reservados para la experiencia subjetiva de las personas. La emoción aparece en forma brusca, intensa, y los sentimientos, por el contrario, son de un arousal moderado y no son de aparición tan repentina. Las emociones son estados afectivos pasajeros, mientras los sentimientos son estados afectivos de carácter más duradero. El sentimiento entonces lo podemos definir como el resultado de un estado emocional o posterior a este, el cual depende de un complejo estado mental que incluye la representación de los cambios corporales en las correspondientes estructuras corticales y diversas modificaciones en el procesamiento cognitivo. Recientemente, los estudios realizados especialmente por Joseph Ledoux y por Antonio Damasio han demostrado que los seres humanos tomamos decisiones de una forma más compleja de lo que pensábamos. Antes de ellos pensábamos que las decisiones se daban simplemente por la reacción o la respuesta de las áreas relacionadas con el pensamiento complejo o el pensamiento racional, como por ejemplo lo es la corteza prefrontal dorsolateral, que se encarga de la función ejecutiva y de la memoria de trabajo. Sin embargo, el estudio realizado por Antonio Damasio sobre varios de esos pacientes y haciendo un análisis retrospectivo del famoso caso de Phineas Gage, han encontrado que para la toma de decisiones las emociones son un elemento básico constitutivo. Cuando aquellos pacientes sufren lesiones en regiones frontales, se ha observado que su comportamiento es irracional, no miden consecuencias, no logran anticipar las consecuencias de sus actos y debido en parte a su incapacidad para moderar y modular las emociones. Cuando hablamos de emociones, tenemos que hablar de los centros que se relacionan directamente con la toma de decisiones. Estos centros no solamente se encuentran en las regiones específicamente superiores del encéfalo, sino que también se encuentran en los sistemas que conectan la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal con los centros límbicos. Vamos a referirnos al sistema límbico como constituido por 4 grandes estructuras. El núcleo accumbens o estriado ventral, recibe ambos nombres, se conoce por su influencia en el desarrollo de las emociones positivas, la alegría, el deseo y emociones relacionadas con la valencia emocional positiva. La ínsula, por el contrario, se ha asociado más con emociones negativas, tales como el asco, el dolor psicológico y otra serie de elementos relacionados con la ansiedad. La amígdala, o núcleo amigdaloide, referida al cerebro, se encarga de ser el centinela de peligro de nuestro cerebro. Toda la información que entra por nuestros órganos sensoriales, si tiene contenido emocional o señales de peligro, hay vías paralelas para hacer llegar a la amígdala la información de los potenciales peligros y depredadores, y la amígdala activa una secuencia inmediata y en cadena que activa al hipocampo, al hipotálamo y a las estructuras de lucha y huida. Y finalmente el hipocampo, que se encarga de almacenar la información más relevante en relación con las emociones. Los centros de la toma de decisiones emocionales, como hemos dicho, y la conexión entre estos centros límbicos y la corteza prefrontal ventromedial están mediados por el sistema dopaminérgico. Vemos en la gráfica que el sistema dopaminérgico es especialmente aquel que se encuentra en la flecha roja, que surge de la alimentación dopaminérgica del área tegmental ventral y que hace una fuerte conexión con el núcleo accumbens o el centro de recompensa del cerebro. De otra parte, la corteza prefrontal ventromedial hace una conmutación entre lo que viene de los centros más racionales y superiores del cerebro, como lo es la corteza
prefrontal dorsolateral con lo que viene del sistema límbico y que es completamente emocional, es decir, del núcleo accumbens, la ínsula, la amígdala y el hipocampo. Estos circuitos están relacionados con procesos tanto emocionales como motivacionales. Como vemos en esta gráfica, hay una asociación entre regiones cerebrales y unas funciones principales. Por ejemplo, el núcleo accumbens se relaciona especialmente con el valor anticipado, el valor de ganar. La corteza orbitofrontal, que algunos asocian con la corteza prefrontal ventromedial, se relaciona con la integración de valor de aquellas señales que vienen tanto de los órganos más superiores como la corteza prefrontal dorsolateral como los inferiores límbicos. La corteza insular está más asociada con emociones negativas como el disgusto y el asco, pero también tiene un papel importante en la conciencia de los estados corporales. La amígdala, ya dijimos que está relacionado con la activación ante el miedo, estímulos de peligro, aprendizajes relacionados con la emoción y el aprendizaje de consecuencias negativas. La corteza cingulada anterior está relacionada con el monitoreo de conflictos y los ajustes y adaptaciones conductuales. Y el hipotálamo finalmente es aquel sistema o aquella parte de nuestro cerebro que linkea, es la parte que logra la asociación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por tanto, decimos que la amígdala y la corteza orbitofrontal intervienen en el aprendizaje emocional y en el aprendizaje del valor emocional. Cuando tomamos decisiones, estamos hablando de que estas emociones deben tener una carga emocional importante para ser correctas. Cuando hablamos de ese making decision y que son relacionadas con el contexto, el ambiente y los marcadores de la parte cultural, tiene que tener integración de los centros superiores de la corteza prefrontal dorsolateral con los inferiores, es decir, los del sistema límbico, y todo esto conmutado a través de la corteza prefrontal ventromedial. ¿Sí? Aquí vemos entonces cómo cada una de estas partes va conmutando de la parte superior a la parte inferior para lograr finalmente favorecer los procesos de toma de decisiones en los seres humanos. Las lesiones, por ejemplo, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal ventromedial, también conocida como la corteza orbitofrontal, llevan o conducen a problemas en las toma de decisiones, que era lo que se veía en el tradicional caso e icónico caso de Phineas Gage. Lo que se ha visto también recientemente es que existe la denominada hipótesis de conectividad negativa. Esto es, que a mayor actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, menor actividad de la corteza orbitofrontal. Esto quiere decir, en palabras un poco más sencillas, es que en mayor actividad de los sistemas emocionales, menor actividad de los sistemas racionales, o a mayor actividad de la actividad racional, menor actividad de la actividad emocional. Es decir, que existe una asociación inversamente proporcional entre las áreas racionales, como la corteza prefrontal dorsolateral, con la actividad de la corteza orbitofrontal y del núcleo accumbens. Es decir, que cuando se activa más la corteza racional, esta modula a la baja las regiones emocionales, o cuando se activan más las regiones emocionales, modulan a la baja la funcionalidad de la corteza prefrontal dorsolateral, que es la corteza más relacionada con los temas racionales. Decíamos anteriormente que la cultura modela la expresión de las emociones. A pesar de que las emociones primarias son universales y genéticas, existen factores moduladores de la expresión de las emociones de acuerdo a cada cultura, de tal forma de que sea expresada de una forma socialmente aceptable. Hace pocos años ha nacido una nueva línea de la neurociencia denominada neurociencia afectiva, que su objetivo es estudiar los fundamentos de las emociones tanto humanas como animales. El estudio de las emociones desde esta perspectiva de la neurociencia afectiva y la neurociencia cognitiva, ha experimentado un sustancial impacto en los años recientes debido a que se reconoció la importancia de las emociones en la toma de decisiones adaptativas en los seres humanos.
Y fue gracias a estos descubrimientos de la neurociencia afectiva que se logra determinar la postulación y el acuñamiento del concepto de inteligencia emocional. Nace entonces la inteligencia emocional de la mano de la neurociencia afectiva. Las emociones y su manejo se reconocen ahora como un importante predictor del éxito independientemente de la inteligencia cognitiva. Los trabajos originales de Daniel Goleman nos hablan de cómo ya no es suficiente, los modelos explican que ya no es suficiente tener una inteligencia medida como el CI o el IQ, el coeficiente intelectual, para predecir el éxito en el trabajo o en el desarrollo profesional de una persona, sino que se requieren las emociones también para lograr la predicción de tal éxito. Es por eso que nace entonces el concepto de inteligencia emocional y ahora reconocemos también el papel de las emociones en la toma de decisiones. Las neurociencias afectivas conciben la emoción desde un enfoque neurobiológico y grandes investigadores acá, como el caso de Antonio Damasio, Joseph Ledoux, entre otros, han mostrado que las emociones son un producto de la evolución y como tal existen debido a que cumplen una función de supervivencia, pero también existen como un fuerte poder para modular las respuestas emocionales en el mundo social y en el campo cultural. Las emociones, según Ledoux, evolucionaron de forma no consciente. Para él, las emociones generan respuestas inconscientes, rápidas y adaptativas. Las respuestas controladas son llevadas a nivel corporal por el cerebro y esto es lo que ha permitido que a los organismos, en este caso el Homo sapiens, se haya podido adaptar y sobrevivir a ambientes hostiles y poder lograr su reproducción. Dentro de la neurociencia afectiva podemos decir que uno de los grandes representantes de la neurociencia afectiva, además de John Cacioppo, es Antonio Damasio. Este autor considera que la esencia de la emoción es la colección de cambios en el estado corporal. Sin embargo, estos estados también son dirigidas de retorno al cerebro, lo cual produce cambios mentales adicionales. La emoción se orienta desde los estados somáticos y fisiológicos. Según Antonio Damasio, la emoción es la combinación de un proceso mental de evaluación y que las respuestas a este proceso son dirigidas principalmente al cuerpo, dando como resultado un estado emocional. Es decir, que las emociones se reflejan en el cuerpo de forma automática, disparadas por la amígdala y activados por otros sistemas como el hipotálamo, que libera o activa todo el sistema endocrino, y por el sistema nervioso periférico, la parte simpática, la raíz simpática, que activa toda una serie de cambios. Pero el resultado emocional también consiste en la percepción de esos estados somáticos de regreso hacia el cerebro, ante lo cual el cerebro ya con algún grado de conciencia identifica la emoción como un resultado determinado. Como lo decíamos anteriormente, las emociones podemos clasificarlas como emociones básicas, las cuales son genéticas, de carácter innato y son transculturales, aparecen en todas las culturas y en niños recién nacidos. Pero hablamos de unas emociones secundarias, también denominadas complejas, que son la combinación de las emociones básicas entre sí y que tienen adicionados elementos de aprendizaje. Tienen un grado más de valoración consciente y son influidas por el entorno social y también por las interacciones con otras personas. Existe una relación bien importante entre la valencia y la activación fisiológica. Las emociones, de acuerdo al modelo de Peter Land, tienen tres componentes fundamentales. Primero, el arousal o grado de activación, que puede ir desde poca activación a mucha activación, poco arousal, alto arousal, hasta alto arousal. Un segundo componente es la valencia emocional. Las valencias negativas son aquellas como el miedo, la rabia, la agresión, o valencias positivas como la alegría, la sorpresa. Las valencias negativas nos van a llevar generalmente a evitar o a huir del estímulo. Las valencias positivas nos van a llevar generalmente a acercarnos.
La palabra llevar generalmente es porque existe una emoción de valencia negativa que tiende no a alejarse del estímulo sino a acercarse, que es el caso de la ira. En este caso se produce una excepción a la norma. Diversas investigaciones muestran que existe una estrecha relación entre esta valencia y la activación de diversas respuestas fisiológicas, entre las cuales podemos mencionar la actividad electromiográfica, la frecuencia cardíaca, la respuesta de conductancia de la piel, o sea, la respuesta electrodérmica y los potenciales relacionados de evento. Para Joseph Ledoux, uno de los grandes investigadores en emociones, las emociones son disposiciones a la acción, es decir, la emoción como tal es un desencadenante de acciones automáticas, rápidas, inconscientes y solo posteriormente los centros conscientes del cerebro vienen a entender que el comportamiento se ha producido. Según Peter Lang, todas las emociones tienen 4 grandes componentes. La experiencia subjetiva, que es ese sentimiento interno y privado de las emociones. Muchas veces es de carácter inconsciente. Es el sentimiento bueno, adecuado o negativo que tenemos cuando ocurre algo. Segundo, tiene que ver con la valoración o apreciación cognitiva, que sí tiene que ver con un sentimiento más de carácter consciente de las emociones. Tercero, tiene que ver con la activación de todos los repertorios fisiológicos, lo cual involucra respuestas fisiológicas autónomas, endocrinas, somáticas y centrales. Y lo otro tiene que ver con lo que veíamos anteriormente de la denominada tendencia a la acción. Las de valencia positiva nos generan un deseo de acercamiento al estímulo y las de valencia negativa de alejamiento, con la probada excepción de la ira, que es, digamos, la excepción a esta norma. Entonces, la emoción es el sistema que energiza la motivación, es decir, la emoción precede a la motivación y a la motivación, entonces, de acuerdo a la emoción, van a haber 2 formas o 2 sistemas motivacionales. Uno llamado sistema motivacional apetitivo o de acercamiento y el otro el sistema motivacional aversivo o de alejamiento, dependiendo de la valencia emocional que estamos hablando. Pero hablar de la emoción también significa que hablemos de esas estructuras cerebrales asociadas. Las partes que hacen parte, valga la redundancia, de este sistema límbico son el tronco cerebral o tallo, el hipotálamo, que ya dijimos es la parte que conecta lo nervioso con lo endocrino, el prosencéfalo basal y núcleos basales como el caudado, el accumbens, el caudado y otros más, la amígdala, la corteza prefrontal ventromedial y el cuerpo cingulado anterior. La activación emocional es independiente de la conciencia. Los estímulos de temor viajan a través de las vías sensoriales y se bifurcan en circuitos paralelos córticos subcorticales en niveles talámicos y mesencefálicos. Entonces hablamos de que las emociones tienen una ruta subcortical rápida en donde la conciencia no participa. Es aquí donde vemos que cuando los estímulos entran por los órganos sensoriales y van al tálamo, hay una vía que va del tálamo a la amígdala, que es mucho más rápida de la que es el tálamo hacia el lóbulo correspondiente del procesamiento de información. Entonces, en esta vía subcortical, la información llega al tálamo, del tálamo es enviada a la amígdala, inicialmente al núcleo lateral de la amígdala, luego al vaso lateral y posteriormente al central. Y luego de la amígdala hay una conexión con el hipotálamo, en donde se da parte de la respuesta emocional, especialmente la que se convierte en la parte endocrina y hormonal, sin que hasta el momento la información de lo que ha pasado hasta acá ha alcanzado ningún nivel de cognición consciente. Es decir, esta es una vía subcortical que no depende de la conciencia del ser humano de la misma. Ya cuando hablamos de un componente posterior, que ya es donde concientizamos las emociones, y ya las emociones llegaron a la amígdala, ya se desplegaron al hipotálamo, al hipocampo, ya la respuesta motora, fisiológica y la expresión emocional ya se dio,
Solamente en un momento más tardío aparece el componente consciente de las emociones. Aquí interviene la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal ventromedial, el lóbulo temporal y la ínsula. La conciencia de la emoción es importante para su integración con procesos cognitivos, ¿sí? Es decir, que nosotros sí requerimos de algunos elementos cognitivos, pero posteriores a que la emoción ya ha descargado hacia los comportamientos de adaptación. Y esto es lo que hace posible el control intencional de respuestas emocionales. Por eso, aprender a controlar las emociones es tan complejo y toma tantos años en la vida, porque son elementos que van por una vía neural diferente y requieren una cantidad de entrenamientos que generalmente son dados a través de la cultura. Estas redes de la respuesta emocional abarcan desde los reflejos del tallo cerebral hasta la integración compleja del hipotálamo y del tálamo, hasta elementos del control de la memoria en el hipocampo y la cognición en redes corticolímbicas. Se ha descubierto que a nivel del tallo, por ejemplo, se también procesan elementos automáticos de la risa y el llanto. Estas emociones se desinhiben con lesiones en esta estructura, es decir, pacientes que desarrollan lesiones cerebrales a nivel de tallo pueden empezar a tener una conducta desinhibitoria tanto de la risa como el llanto. Por ejemplo, en los niños anencefálicos, es decir, aquellos niños que no desarrollan mínimamente la estructura cerebral, ellos aún así tienen la presencia del tallo cerebral y pueden mostrar expresiones faciales de placer y de incomodidad. Ya para recordar, hay que anotar que la corteza cerebral evolucionó desde dos puntos, desde la subcorteza o el sistema límbico. Uno de esos puntos fue a partir del hipocampo y el lóbulo temporal inferior, que dio toda la forma al cíngulo, al lóbulo temporal y al lóbulo frontal dorsal, la parte anterior, que se conoce como la vía espacial o la vía del dónde. Y el otro punto de evolución de la corteza desde la subcorteza se da en la corteza primitiva olfatoria, que da lugar a la corteza orbitofrontal o la vía también conocida como la vía del qué. Se han hecho investigaciones en diferentes poblaciones acerca de las emociones. Uno de los instrumentos que más se utiliza para el estudio de las emociones son las denominadas imágenes IAPS. IAPS significa por su siglo en inglés International Affective Picture System, o traducido al español como aquellas imágenes del Sistema Internacional de Fotografías Afectivas. Estas IAP, cualquier persona, cualquier académico puede pedirlas gratuitamente al grupo de Plan y otros que se encuentran ubicados en Miami. Estas imágenes se han utilizado para estudios emocionales en la población mexicana y colombiana. En Colombia hay un compañero de la Universidad San Buenaventura en Bogotá, el doctor Gantiva, que ha venido estandarizando las imágenes ya para población colombiana. Estas imágenes se manejan con 4 tipos de contenidos: imágenes de aspectos agradables, aspectos desagradables, contenido sexual y contenido neutral. Entonces, a partir de eso, se han venido haciendo estudios del componente y la respuesta emocional en diferentes culturas. Para finalizar, también hay que hablar de las emociones y la psicopatología. Un caso icónico de la psicopatología derivada de las emociones tiene que ver con la depresión mayor. Esta depresión se ha visto asociado con la hiperactividad de la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial en conjunto con el cuerpo cingulado anterior. Es decir, que en los futuros estudios y trabajos que se van a realizar desde la parte neuropsicológica se van a asociar conceptos relacionados con el procesamiento cognitivo, los sesgos cognitivos, la respuesta afectiva, la respuesta emocional y los respectivos circuitos neuronales. Les habló Henry Castillo, PhD en Neurociencia. Espero verlos próximamente en nuestro próximo curso. Muchas gracias.